¿Qué tal? Buenas noches. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esta es una frase que usualmente es atribuida al expresidente Porfirio Díaz, pero que en realidad fue escrita por el intelectual Nemesio García Naranjo. La relación entre ambos países ha sido compleja, y esto desde la intervención estadounidense en México a mediados del siglo XIX. También este reto ha representado la presidencia de Donald Trump, que es la más inusual y la más impredecible de la época moderna. La máxima diplomática de Estados Unidos es: este país no tiene amigos, sino únicamente tiene intereses en común. Y esto ha sometido históricamente a México a una relación tóxica, tanto de amor como de odio. Desde una posición de desventaja, México siempre ha tenido que aprender a sobrellevar este tipo de relación para evitar la mayor parte del tiempo, sin éxito, convertirse en el patio trasero de los Estados Unidos, esto en términos de economía, de seguridad, de migración y por supuesto también de política. La complejidad de esta relación bilateral entre ambos países ha crecido de manera considerable ahora que Donald Trump está al frente de la Casa Blanca. La estrategia que adoptó durante su primer campaña presidencial en contra de México dañó todavía más las oportunidades de una relación de cordialidad y también de respeto. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. And these are the best and the finest. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with them. Y es que estas declaraciones y todo el discurso de odio ha sentado las bases para este intercambio diplomático que ha mantenido durante esta presidencia. Ataca primero y negocia después. Al presidente López Obrador le ha llegado el inevitable momento de una cita con el presidente de los Estados Unidos. Luego de la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, ambos mandatarios han encontrado una buena coyuntura y una buena excusa para reunirse en persona por primera vez. Luego de varias especulaciones acerca de la fecha, este martes pasado el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que esta semana, el día 8 y 9 de julio, López Obrador estará visitando Washington. Por cierto, esto lo hará a través de un vuelo comercial y con escala para iniciar una reunión de trabajo con la Casa Blanca de Trump, y para el anterior gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, una visita del entonces candidato republicano a Los Pinos representó uno de los momentos más críticos y más difíciles de su presidencia. La visita de Trump a México, cuando estaba en curso la elección presidencial en los Estados Unidos. Muchos cuestionaron por qué lo habíamos invitado. Yo invité a los dos candidatos, subestimé el gran resentimiento social que había para con el presidente Trump. El discurso agresivo del candidato Trump sobre México ya estaba teniendo impacto en las finanzas públicas. Y es que el error fue tal que la actual senadora del PRI y entonces canciller Claudia Ruiz Massieu advirtió al gobierno del presidente López Obrador de no cometer los mismos errores que tuvieron al invitar a Trump y aprender justamente de ese tipo de experiencias. Y es que Trump, como usted lo sabe, se caracteriza por ser un político impredecible y en ocasiones desquiciado. En más de una reunión con mandatarios de otros países, se ha comportado sin clase y con vileza. Sin embargo, la relación que ha establecido a larga distancia con el presidente López Obrador ha sido de mayor colaboración, de mayor correspondencia y hasta cierto punto de algún tipo de respeto. Y es que el acuerdo migratorio que empujó a Estados Unidos bajo la amenaza de aranceles para nuestro país ha sido constantemente alabada por Trump en diversas ocasiones y en diversos foros. Entre el programa para Centroamérica y el haber cedido en el reforzamiento de la frontera sur, López Obrador se ha alineado con Trump para una dinámica menos agresiva y de menor confrontación también. López Obrador y Trump sin duda comparten similitudes en sus estilos para gobernar y también para comunicar, algo que los ha unido en discurso que por lo menos a nivel público ha reforzado el lazo, y por ello el viaje que se da en medio de esta campaña de reelección en Estados Unidos ha levantado preguntas acerca de la prudencia y la verdadera intención de la misma. Sin duda, el presidente López Obrador no es ajeno a este momento electoral que se vive en los Estados Unidos. Amor y paz. Y aunque nos cuquen
no nos vamos a enganchar. Nosotros no nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos. Y lo único que queremos que se tome en cuenta, y la gente, ya lo dije, está muy despierta, muy avispada, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, lo único que se tiene que tomar en cuenta es que hay una elección en Estados Unidos. Es que más allá de las formas y el contexto electoral y económico del TEMEC bajo el que se enmarca esta reunión, las presiones en materia de seguridad y regional tras bambalinas trascienden como grandes protagonistas de este encuentro. El acercamiento genera preguntas inevitables que solamente el tiempo nos podrá responder respecto a la verdadera capacidad que pueda tener la visita de López Obrador para influir o no, de alguna manera, por mínima que sea, en la elección presidencial que cada vez se ve mucho más difícil para el presidente Donald Trump. Oiga, y a partir de hoy y todos los domingos a las 9 de la noche, Político.mx tendrá un espacio en la televisión abierta aquí por ADN 40, un logro de todo el equipo que ha creado uno de los espacios digitales más importantes de cobertura periodística tanto a la política mexicana como a la política mundial. Esto ocurre en una época de confusión, de polarización y de cambio, y nosotros por eso trabajamos para llevarle a la audiencia, a usted, un producto explicativo e imparcial que permita mejorar y elevar así la conversación pública y política de nuestro país. Y es que necesitamos una sociedad que se involucre, que discuta, que intercambie ideas, que tolere y que sea capaz de encontrar en el debate público las coincidencias que resulten en un México libre, plural y humano. Ese es nuestro objetivo y esa es nuestra apuesta. Comenzamos. Hoy en Político.mx. Más allá de la visita a los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta semana 2 años de su histórica victoria electoral. Los detalles y el análisis más adelante. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció esta semana la extradición desde España del exdirector de Pemex en la administración pasada, Emilio Lozoya Austin. Las implicaciones judiciales y políticas del caso en unos minutos. Platicaremos del cambio en la mesa directiva, de la elección de los próximos consejeros del INE y más, con el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Mario Delgado. Sigue la guerra civil al interior de Morena. Esta semana el Tribunal Electoral ordenó al partido del presidente a convocar elecciones internas antes del mes de septiembre. Toda la grilla morenista a detalle en Político.mx. Revés para Rocío Nale y su propuesta de suspensión a las energías limpias y renovables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó detener el acuerdo. El presidente dijo que respetan y acatarán la medida, aunque seguirán impulsando el acuerdo. De las redes digitales a la televisión nacional, esto es Político.mx. Queremos que participe con nosotros, queremos escuchar su opinión y por eso ponemos a su disposición la página www.politico.mx, las redes sociales de Político.mx, @Político.mx, donde le estamos haciendo esta pregunta. Con motivo de los 2 años del triunfo del presidente López Obrador, ¿dónde han estado sus mayores aciertos? La primera opción en la economía, la segunda en lo social y la tercera en seguridad. Más adelante tendremos un debate al respecto de esta pregunta y por supuesto estaremos registrando todos y cada uno de sus votos como parte de la discusión política que vamos a estar manejando aquí en Político.mx. Y precisamente uno de los temas de la semana fue la celebración por los 2 años de la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, una victoria histórica por la parte de la llegada de la izquierda al gobierno de nuestro país y por otra parte por los números, por la contundencia que tuvo precisamente esta victoria. Saraí Uribe nos tiene los detalles del aniversario, el segundo aniversario del presidente López Obrador y su triunfo. Hace 2 años el presidente López Obrador terminó con una batalla política de 12 años para llegar a la presidencia de México. Esta semana en Palacio Nacional celebraron el segundo aniversario de uno de los triunfos más contundentes en términos electorales de la época moderna en nuestro país. Reitero el compromiso
de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. Con el triunfo de López Obrador, México entró a la cuarta transformación, que se ha visto reflejada en el combate a la corrupción y los polémicos proyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que se construye tras la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Con altibajos en temas como seguridad y economía que le han valido la crítica de figuras de oposición y dentro de su mismo partido, AMLO ha impulsado distintas reformas que han generado jaloneos en el Congreso, pues aunque Morena cuenta con la mayoría simple, ha visto complicaciones en la Cámara de Diputados y Senado para echar a andar algunas de sus principales promesas de campaña, además de nuevas propuestas, las cuales se dan en el marco de la pandemia por COVID-19 y quedaron pendientes ante el cierre de las actividades, tales como el reorientar el presupuesto y la desaparición de los 43 fideicomisos. Entre los cambios propuestos por AMLO y que su partido logró sacar en el Congreso, se encuentra la creación de la Guardia Nacional, que este 30 de junio cumplió su primer año, así como la revocación de mandato y consulta popular y el elevar a rango constitucional los programas sociales que impulsa su gobierno, como la pensión a adultos mayores, becas para jóvenes y a personas con discapacidad. A un año de su creación, la polémica en torno a la Guardia Nacional continúa luego de que se publicó el decreto para que las Fuerzas Armadas ayuden en tareas de seguridad pública, lo cual generó críticas en la oposición que llevó a que se presentaran controversias constitucionales. La gran prueba de AMLO será la próxima elección intermedia que se llevará a cabo en 2021. 15 estados y la totalidad de la Cámara de Diputados estarán en reto para Morena y el presidente desde el poder. Más allá de un referéndum, las capacidades políticas de López Obrador se verán reflejadas ante una oposición que al momento poco puede ofrecer a partir del debilitamiento de los diferentes partidos políticos tras las elecciones del 2018. Morena, como un movimiento con mayor conflicto al interior, también tendrá una interesante prueba como el partido mayoritario y aliado del presidente. El estado de la economía a partir de la crisis sumada a la pandemia del COVID han mermado el discurso sobre resultados en este sector, donde gran parte de las críticas desde grupos empresariales y emprendedores han descalificado la política y medidas que han adaptado para hacer frente a uno de los mayores retos que López Obrador tiene por cumplir en lo que resta de su mandato, en uno de los aspectos más polarizantes que ocupan la agenda pública del país. Según diferentes encuestas de diversos medios, el momento cumbre de Andrés Manuel López Obrador fue en febrero de 2019, cuando su nivel de aprobación alcanzó 81%. Un año después, en marzo, tenía 60 puntos. Fue en 2019 cuando rindió su primer informe como titular del Ejecutivo Federal y dio cuentas de sus primeros 100 días al frente del país. Sin embargo, desde marzo del año pasado, López Obrador ha venido a la baja y ahora con el embate de la emergencia sanitaria por COVID, la aprobación del presidente se vio en su momento más crítico con el 60% de aprobación. Con todo y todo, López Obrador sigue teniendo un respaldo mayoritario a 2 años de su triunfo. La política social que emprendió el presidente ha quedado por encima de cualquier otra prioridad que pudiera avanzar la agenda de su gobierno en términos de economía y seguridad principalmente. El presidente morenista mantiene firme la estrategia de continuar con el rumbo con el que ha gobernado desde el primer día, más allá de las críticas y enfrentamientos con diferentes sectores de la sociedad que le permitan llegar empoderado a la prueba de revocación de mandato que tendrá en el 2022. Una de sus apuestas más representativas, pero también arriesgada. Sin consenso, sin el apoyo del pueblo. Entonces, ya nada más aclarar eso, que conste que lo propuse. Ayer votaron en la coordinación política del Senado
no quisieron algunos partidos, no los voy a mencionar, pero desde luego los partidos conservadores no quisieron. Ya ahí se los dejo de tarea a ustedes para que vean qué partidos fueron los que rechazaron la propuesta. Momento de la entrevista y agradecemos muchísimo al diputado y al coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y también presidente de la Jucopo, el diputado Mario Delgado, que nos acompañe el día de hoy, este domingo, que apadrine este espacio y que nos permita estos minutos para platicar acerca de la agenda legislativa allá en San Lázaro, que viene de manera muy importante. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y gracias también por apadrinar este espacio de Político.mx. Un honor y un agradecimiento, diputado. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Juan Pablo. No, al contrario, qué privilegio y mucha suerte, Juan Pablo, en este nuevo espacio. Estoy seguro que les va a ir muy bien. Gracias, diputado, muy agradecido. Pues me gustaría tocar rápidamente algunos temas que tienen que ver con la agenda de San Lázaro, también con miras a esta próxima elección del 2021, que será muy importante no solamente para el partido, sino también para la composición de la Cámara de Diputados. Empezando por el tema de la presidencia de San Lázaro, diputado, ¿qué va a ocurrir con el acuerdo que habrían hecho con el PRI y que pues muchos de los cambios que también han habido en cuanto a la pertenencia de los diferentes diputados a los partidos políticos, que pueda o no mover este tipo de acuerdo? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el PRI? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta presidencia en San Lázaro? Bueno, Morena ha sido muy respetuoso de la ley, Juan Pablo. La ley es muy clara, donde dice que la presidencia de la mesa directiva tiene que ser rotativa en orden descendente, dependiendo del tamaño del grupo parlamentario. El primer año correspondió a Morena con Porfirio Muñoz Ledo. El segundo año, que está en curso, es Laura Rojas del Partido Acción Nacional. Y el tercer año le corresponderá al grupo parlamentario que tenga el número de diputados que lo ubique como la tercera fuerza política. Es lo que dice la ley y no hay ningún acuerdo que pueda estar por encima de la ley. El acuerdo que hicimos fue respetar lo que dice la ley. Por otra parte, diputado, el tema del Instituto Nacional Electoral, de los próximos consejeros. Dos preguntas. ¿Se va a necesitar de un periodo extraordinario para poder elegir a los nuevos consejeros de este instituto? ¿Y cuál va a ser el proceso? ¿De qué manera van a ser elegidos? Si algunos partidos políticos van a tener justamente algún tipo de cuota, algún tipo de preferencia por estos miembros. ¿Y cuál será el proceso, diputado? No, bueno, de hecho ya está convocado un periodo extraordinario para el próximo 22 de julio y quiero recordar, es muy importante tu pregunta, que hemos seleccionado a un comité técnico externo que es quien filtra a los posibles candidatos o candidatas a consejero o consejera electoral. Este comité técnico, nosotros, la mayoría de Morena, decidimos que no fuera de cuotas ni de cuates, como era en el pasado. Este comité técnico, que son 7 personas, antes eran exgobernadores, exabogados generales de los partidos, exdiputados, claramente representaban a un partido político y por lo tanto las propuestas que hacían los candidatos tenían una vinculación claramente partidista. Ahora decidimos que no, que tenemos que fortalecer al Instituto Nacional Electoral en su autonomía, porque lo que se trata es fortalecer nuestra democracia. Y mira quién compone actualmente este comité técnico. Personajes como Diego Valadez, que es un gran jurista, ex miembro de la Suprema Corte de Justicia, ex procurador general de la República, ex director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas, miembro del Colegio Nacional, la directora del Colegio de México, que es una institución muy respetable, Silvia Giorguli, académicos de la talla de Ana Laura Magaloni, de Blanca Heredia, de el propio John Ackerman, que tiene pues todo su campo de estudio es el tema electoral del INE, una periodista muy reconocida como lo es Sara Lovera. En fin, son personajes absolutamente independientes que no
responden a ningún partido, y ellos van a ser los encargados de hacernos 5 propuestas por cada puesto vacante. Nos van a entregar el próximo 16 de julio 4 quintetas con los mejores candidatos. Por cierto, pusimos el candado que 2 quintetas deben estar conformadas exclusivamente por mujeres para garantizar que por lo menos 2 mujeres vayan al Consejo del Instituto Nacional Electoral. Y el 22 de julio habremos de votar, y ahí pues son 2/3 partes, entonces necesariamente tendremos que ir a hacer un acuerdo político, pero lo que queremos es que sean ciudadanos comprometidos con los valores democráticos y con la austeridad republicana, que sean independientes y que no los apadrine ningún partido político. En ese sentido, diputado, decía el presidente López Obrador que será uno de los principales personajes que puedan estar pues al tanto de las elecciones, de cuidarlas, de estar al pendiente. ¿Qué tipo de importancia tiene este tipo de declaración justamente cuando estamos hablando de los consejeros del INE para un periodo que es tan importante como el próximo, que son en las elecciones del 2021, que se elegirán gobernadores y la totalidad de la Cámara de Diputados? Yo estoy de acuerdo con el presidente. Dice, vamos a estar pendientes de las elecciones como cualquier otro ciudadano. Y creo que nos toca a todos, Juan Pablo, justamente estar atentos a las elecciones, porque queremos dejar atrás para siempre el tema de los fraudes electorales, del mal uso de recursos públicos, de la manipulación política. Por cierto, que hicimos ya los delitos electorales, delitos graves, que merecen cárcel, porque no queremos que intervenga absolutamente nadie en las decisiones que la gente tome. Y eso, sí, está la autoridad electoral y hay que respetar su independencia y su autonomía para que haga su trabajo. Pero sí nos corresponde a todos los ciudadanos estar atentos, denunciar cualquier anomalía y que nadie pretenda alterar la voluntad popular. Y para cerrar esta parte electoral, diputado, ¿qué está en juego para Morena en las próximas elecciones del 2021? Por una parte, confían en mantener esta mayoría en la Cámara de Diputados, como usted hacía precisamente el llamado el día de hoy, ¿y qué está en juego para el partido en caso de que algo así no ocurriera? No, bueno, está en juego la continuidad del proyecto de la transformación. Es algo de la mayor relevancia, no es una elección más para nosotros. Tenemos que lograr nuevamente la mayoría. Tenemos que refrendar la confianza de la gente en el proyecto de Morena. Y no es una tarea menor, es una tarea que ya nos corresponde a nosotros, como militantes de Morena, poder organizarnos, ponernos de acuerdo, levantar la mira y anteponer cualquier interés personal, anteponer cualquier interés que tengamos en lo individual, personal, sí, al proyecto nacional. Lo más importante es el proyecto de la transformación. No puede haber ningún interés particular por encima de ello. Hablando de estos intereses particulares, lo que ocurre en el partido Morena con la presidencia, con la Secretaría General y con estos pues diversos dimes y diretes que hemos visto a través de los medios de comunicación, cómo llegar unidos como partido justamente al 2021 y cómo resolver la parte de la presidencia que próximamente en el mes de agosto-septiembre se elegirá ya a quien será pues el representante del partido rumbo a estas elecciones del 2021, diputado. Pues mira, ya va a ser casi un año de que el presidente de la República nos hizo una recomendación muy sabia, porque es quien más conoce a Morena. Nos dijo, a ver, evítense pleitos y jaloneos, vayan a una encuesta abierta, pregúntenle a la gente, confíen en la gente, que la gente decida, porque Morena no es de nadie, Morena es del pueblo, no es de ningún grupo, no es de ningún líder, Morena es de la gente. Entonces, que la gente decida. Si queremos ser un país, un partido diferente, pues démosle la confianza a la gente. Mira, Juan Pablo, hoy yo le decía a la militancia, el presidente nos pidió, porque era parte de la plataforma con la que llegamos también los diputados, cambiar la Constitución para que hubiera revocación de mandato, para que el pueblo ponga presidentes, pero también lo quite. Porque no vamos a confiar en la gente, en el pueblo, para que elija la dirigencia de Morena. Vamos a hacerlo, sin miedo, sin simulaciones, sin trampas, a través de encuestas abiertas,
que sean 3 para checar los resultados, que nadie tenga dudas y así demostrar que Morena es diferente, apegándonos a los valores, a los principios y que nadie esté por encima de este proyecto. Diputado, y por último, una pregunta más. ¿Cuáles serán las prioridades en la agenda legislativa de Morena en la Cámara Baja para este próximo periodo? ¿Qué será también de su coordinación? ¿Buscará mantenerla y darle continuidad? ¿Y de qué manera también estarán planteando su agenda con los temas importantes? Bueno, mira, tenemos todavía algunos pendientes. Por ejemplo, reformar la ley de presupuesto para que las reasignaciones presupuestales necesarias por la emergencia sanitaria y por lo tanto económica los haga la Cámara de Diputados, que no se hagan de manera unilateral como fue en el pasado, con una enorme discrecionalidad, con este famoso superpoder que actualmente le da la ley al presidente, de cambiar como quiera el presupuesto de egresos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice, no, yo no quiero usar ese superpoder. Lo que quiero mejor es que la Cámara apruebe las modificaciones que necesitamos al presupuesto. Lo mismo que el tema de revisar los fideicomisos, esos cotos de poder que se formaron en la administración pública. Bueno, ya en tiempos tan graves como los que estamos viviendo, hay que darle un buen uso a los recursos públicos y hay que seguir avanzando en la austeridad republicana. Y después de lo que hemos vivido, Juan Pablo, este aprendizaje que hemos tenido en lo personal, como sociedad, en lo político también, las lecciones, digamos, del COVID, pues se está configurando una agenda post-COVID que tiene que ver con los derechos laborales en tiempos de una emergencia económica, en el caso de los diputados poder votar a distancia, el que tengamos la ciudadanía digital, ¿no? Que tenga validez jurídica nuestra identidad digital. Tenemos que pensar nuevamente que tenemos que mejorar el sistema de salud, nunca más que haya intereses particulares que intervengan en el derecho a la salud que tienen todas y todos los mexicanos. Sin duda tendremos una agenda que es el saldo de esta contingencia, de esta emergencia que tendremos que abordar. Y bueno, el tema de temas para el 2021, que es el paquete económico, que iniciará su discusión el próximo 8 de septiembre. Pues diputado Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política, le agradecemos en verdad estos minutos para el nuevo programa de Político.mx y esperamos estar en permanente contacto con usted ahora que vienen también estas agendas tan importantes en el próximo periodo. Gracias, diputado, en verdad. No, felicidades por este nuevo espacio, Juan Pablo. Estoy seguro que lo vas a hacer muy bien. Y felicidades a Político.mx. Le agradezco, muchas gracias. Gracias, es el diputado Mario Delgado. Si le parece bien, vamos a cambiar rápidamente de tema. Nos mantenemos, por supuesto, en la arena política y es que esta semana específicamente fuertes golpes se dieron a la Secretaría de Economía por parte del Poder Judicial, que dio entrada a algunos amparos que estaban pidiendo justamente la suspensión de un acuerdo que esta Secretaría de Energía estaba buscando o está buscando para pausar por lo menos temporalmente todos los proyectos y todas las centrales de energía que tengan que ver con energía limpia y con otro tipo de energía que se le estaría vendiendo a los consumidores, esto con la intención también de concentrar más el tema en la Comisión Federal de Electricidad. Saraí Uribe nos platica qué es lo que está ocurriendo con este tema ya en la Secretaría de Energía. El acuerdo publicado por la Secretaría de Energía, CENER, referente a la confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional genera una serie de diferencias entre el sector empresarial y la oposición con el gobierno federal por la limitación a las energías renovables. El pasado 29 de abril, la secretaria de Energía, Rocío Nale, publicó el acuerdo en el que, con base en la disminución del consumo de electricidad, propone la suspensión de las pruebas de las centrales eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial, así como la suspensión de la autorización para el inicio de pruebas a las centrales que no las hayan iniciado. Ante la medida, de inmediato se desataron críticas procedentes del sector privado y de los representantes diplomáticos de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos. Los dos primeros enviaron cartas a Nale en las que se quejan de una modificación indebida de las reglas para la entrada en la operación de plantas de generación de energía limpia
y también alegaron que la medida pone en riesgo miles de millones de dólares de inversión. Y por ello, las empresas afectadas recurrieron al amparo y a las instancias internacionales de arbitraje. Además, la iniciativa privada consideró que con dicho acuerdo, la CNER usurpó facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia, y que dicha acción repercutiría en inversiones de 30,000 millones de dólares en proyectos eléctricos de al menos 18 estados de la República. Por su parte, los gobernadores de 7 estados anunciaron un frente en contra del acuerdo de la CNER. De esta manera, los mandatarios estatales sostienen que el texto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación va contra los compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, y contradice también la Alianza de los Gobernadores Mexicanos por el Clima, compromiso que fue firmado el pasado mes de febrero. El acuerdo está en pausa luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió a la COFECE la suspensión de las medidas contra energías renovables. Al mismo tiempo, otros procesos judiciales avanzan, pues hay varios amparos que buscan impugnar esta política. Ante la suspensión, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno respetará la decisión de la Corte, que no está en contra de la generación de energías limpias y, por el contrario, las impulsará cada vez más. Agregó que los empresarios están en su derecho de acudir a tribunales, pero la CNER y la Comisión Federal de Electricidad defenderán el criterio de energía limpia en esas instancias. No estamos en contra de la generación de energías limpias. No estamos en contra de eso. Al contrario, cada vez vamos a impulsar más las energías alternativas. Por su parte, la Secretaría de Energía confirmó también que se va a combatir la resolución legal que detiene de manera indefinida los acuerdos. Subrayó que presentará ante el Poder Judicial la motivación y fundamentos de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad emitida hace unas semanas. Vamos a respetar lo que decidió la Corte y vamos a defender el interés público. No le hace que nos lleve tiempo, que va a llevar un año, no le hace 2, los 4 años que estemos aquí, si es que así lo decide el pueblo. Pero no vamos a ser cómplices de corrupción. Se acaba la corrupción. Fue mucho el saqueo. Una cosa realmente exagerada. Así pues, las pugnas en el sector energético, por supuesto que le daremos seguimiento aquí en Politico.mx a esta serie de demandas, de amparos y de decisiones por parte de la Secretaría de Energía. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más aquí. Esto es Politico.mx, de las redes a la televisión. Vamos ahora a revisar lo que está ocurriendo al interior del partido Morena, el partido del presidente López Obrador, un partido que en estos momentos vive una guerra política, una guerra civil al interior por el control de este mismo movimiento, de este mismo partido, y eso también con miras a la elección del 2021. Si les parece bien, vamos a revisar la cobertura que Politico.mx ha tenido referente a este caso. ¿Cómo empezó y qué es lo que está ocurriendo con una presidencia que se están peleando dos personajes? Por una parte, Alfonso Ramírez Cuellar, y por otra parte, Jacob Polensky. ¿Cómo empezó todo esto y por qué justamente se generó este tipo de lucha al interior del partido político? Pues fue justamente por una asamblea en la cual, si nosotros revisamos qué fue lo que ocurrió, Jacob Polensky
Polensky se quiere mantener al mando de este partido político, mientras que Ramírez Cuéllar está buscando también el liderazgo. Vamos a revisar, si les parece bien, este gráfico de Político.mx que presentó durante la semana, en donde nos explican con una línea de tiempo qué fue lo que ocurrió. Primero, Berta Luján convocó al Congreso de Morena, ahí se nombró a Alfonso Ramírez Cuéllar como interino, designaron secretarios vacantes del CEN, y es entonces cuando Jacob Polensky fue desplazada a la Secretaría General, y por otra parte Ramírez Cuéllar dijo: yo soy el presidente, mientras que Jacob es la secretaria general. Y vamos a hablar un poco más adelante referente a qué es lo que está ocurriendo, acusaciones y denuncias incluso a nivel penal. Esto lo dijo Ramírez Cuéllar en alguna entrevista con nuestro colega Ricardo Rocha, y por otra parte la respuesta de Jacob, que dice: me están atacando. Pero ahora volviendo, perdóname, a lo que atañe a tu legitimidad, Jacob Polensky dice que ella es secretaria general del partido, pero que sigue siendo presidenta en funciones. Pues ahorita ya es secretaria general. ¿Cómo ahorita ya es secretaria general. Nos falta simple y sencillamente el trámite que marca la ley. ¿Tú estás seguro que entregarás un paquete convincente y legal? Todo perfecto. Se cumplió escrupulosamente lo que manda el estatuto. Hubo el quórum suficiente y sin apoyo, sin recursos, vinieron por su propio pie miles de congresistas. Son los mismos congresistas que han electo y nombrado a todas las dirigencias que tiene Morena. Y esos de manera unánime dijeron: bueno, Alfonso puede construir puentes, puede generar un restablecimiento de la institucionalidad. Él es el que puede reunir a todos los aspirantes a presidir el partido. Hay una falta de respeto absoluto y de apego al estatuto, y que a mí me llama mucho la atención que gente que dice que quiere presidir el partido, dirigir el partido, no conozca los estatutos y no haga nada por respetarlos, sino al contrario, los pisoteen en la forma en que lo hicieron. La cantidad de expedientes era algo que llegaba así a una altura enorme, y que llenaba una mesa que decías: bueno, en 6 meses terminan, porque eran una enorme cantidad, ¿no? Entonces yo pensé que tendrían todavía trabajo, que en unas 2 semanas estarían resolviendo. Debo decir que todavía inclusive le decíamos: ojalá puedan resolver rápido, ¿no? Pero nunca pensamos que en 2 días iban a resolver algo que tenía tanto. Y después de esta elección han llegado las denuncias en contra de Jacob Polensky e investigaciones por parte del partido Morena. Vamos a revisar parte de la cobertura que le dio Político.mx a este caso. Como lo planteaban, el CEN de Morena denunció a Jacob Polensky ante la Fiscalía General de la República por desvíos, por cuentas y por otras situaciones. ¿Cómo contesta la secretaria general de este partido actualmente? Pues fue así, justamente con las redes sociales, en donde se refirió que la han denunciado, y esto es únicamente, dice ella, una campaña de desprestigio que tiene pues todas las maneras, todas las formas y todo el reporte para defenderse de este tipo de acusaciones directamente de Ramírez Acuña. Y lo que decía es: hay una campaña de desprestigio en mi contra, y todo esto tiene que ver, ya lo decíamos, con la lucha por el control, por el poder del partido político, con miras a la elección del próximo 2021. Y por supuesto, el presidente López Obrador, fundador y un líder de este partido político, de este movimiento, ha dicho que no se va a meter ni en camisa de 11 varas, ni va a opinar con respecto a lo que ocurre ahí en Morena, que es un partido que cada vez ha tenido una mayor problemática referente a los diferentes grupos, las intenciones, los candidatos, y por ello fue que dijo esto el presidente López Obrador en alguna de sus conferencias mañaneras. Silencio. No cómplice, sino que no me corresponde. No tengo por qué participar en eso. Ya lo he dicho, le deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia. Sí, nada más que tengo ahora licencia, porque tengo la responsabilidad de gobernar para todos. Antes, y esto es un cambio importante, el presidente era el jefe político
del partido que lo llevaba a la presidencia. Y pues ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido una orden directamente al partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena para que tenga elecciones entre agosto y septiembre y antes de que inicie el periodo electoral del próximo año 2021 tengan ya muy claro quién es su dirigente, quién es presidente, quién es secretario general y pues que no sea justamente va a tener el control del partido político rumbo a las elecciones. Así sigue esta lucha interna, esta guerra civil en el partido político. Por supuesto, le daremos más revisión y análisis a este caso a lo largo de las semanas. Si les parece bien, cerramos tema y nos vamos rápidamente a ver los resultados de la encuesta del día de hoy que le planteamos para que ingrese directamente a nuestras redes sociales, @politico.mx, en Twitter, en Instagram y en Facebook, e ingrese al portal www.politico.mx. La pregunta era: 2 años del triunfo electoral de López Obrador, ¿en qué ha acertado el presidente? Vemos claramente cómo el 85% maneja y plantea que es el área y el sector social donde mejor aciertos ha tenido, y un pendiente muy importante en términos primero de economía y después en términos de seguridad. Muchísimas gracias por su participación, gracias por estar votando directamente aquí en la página de Politico.mx. Bueno, ya vimos la opinión de las personas, la opinión de los usuarios de Politico.mx respecto a cuál habría sido uno de los aciertos del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora que cumple 2 años de este histórico triunfo. Vamos de la parte de la audiencia y de los usuarios de Politico.mx a la parte de los expertos para realizar justamente este debate respecto a cuál ha sido uno de los aciertos que ha tenido la actual administración. Para ello agradezco muchísimo la presencia de Alfonso Basilio, socio director de Politico.mx, y de José Luis Cruz, analista político, que nos van a estar dando su punto de vista respecto a esta victoria, a estos 2 años y a esta fuerza que ha tomado la política social del presidente López Obrador. Poncho, ¿cómo estás? Buenas noches. Voy contigo, si te parece bien. ¿Qué tanto ha distraído el tema de seguridad, el tema de la economía, este enfoque que le ha dado López Obrador a la parte social de su gobierno? Adelante, Poncho. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Y bueno, pues creo que definitivamente el asunto social es el gran enfoque que tiene el presidente en este momento. Y creo que de alguna manera sí ha dañado el aspecto económico y sí ha dañado o ha distraído un tanto la atención que se le puede dar al tema de seguridad. Creo que en social es donde se lleva las palmas, en economía es donde creo que, incluso tomando en cuenta los factores internacionales que hay en este momento, y que son muchos, y que le van a afectar, si no hay cierto giro y cierto viro en la atención que puede tener el presidente respecto a sus políticas, vamos a tener, pues digamos, algo que vaya menguando los efectos positivos que pudo tener mucho al inicio de su gobierno. Y creo que pues ahí es donde podemos iniciar el debate. José Luis, ¿vale la pena enfocarse tanto en la parte social cuando vemos la situación económica y de seguridad del país en estos momentos? Muy buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Alfonso. Me parece que el tema social es fundamental. Justamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde la campaña y lo que ha venido haciendo durante este año y medio, pues ha sido enfocarse en los más desprotegidos, y justamente las políticas sociales van a este sector específicamente. Hemos visto políticas como el proyecto de Jóvenes Construyendo Futuro, el tema del salario mínimo, los derechos para las trabajadoras del hogar, los cuales pues verdaderamente están haciendo que los recursos corran o se dirijan a los sectores más empobrecidos. También hay que tener en cuenta, ahora en el momento de hacer nuestro análisis, que las acciones y las políticas de este gobierno son diferentes a las de los anteriores. Este gobierno tiene como meta la recomposición del Estado mexicano, y como parte de esa recomposición, pues bueno, varias medidas que han ido tomando en los 3 sectores que mencionamos, ¿no? Seguridad, social, económico, y que bueno, este es un proceso largo y que irá dando sus frutos a lo largo de esta administración.
Ahora, justamente hablando del tema del enfoque a las políticas sociales de este gobierno, conviene en ese sentido revisar los efectos, la efectividad, la eficiencia que han tenido este tipo de programas. El enfoque social, el resultado, ¿vale la pena? ¿Qué dices, Poncho, Alfonso Basilio, Político.mx? Yo creo que pues, vale la pena a largo plazo. Yo creo que a donde algunos consideran que se está ahorcando es a corto y mediano plazo. Y es ahí donde, por eso yo insisto en que está muy bien y creo que se le puede reconocer el enfoque social que tiene el presidente López Obrador, pero a corto y mediano plazo, ¿cuántas empresas podrían cerrar, ¿no? Más allá, y creo que ahí también hay que concederla, si entendemos que se está cambiando el sistema, ¿cuántos van a morir en el sentido empresarial y de economía de por medio, ¿no? Y creo que es ahí donde también hay que poner atención, porque no es que uno tenga que repetir los errores del pasado, para nada, pero creo que también debes tomar en cuenta lo que está en este momento sirviendo. Y a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que hay un asunto económico que va a verse realmente afectado, sobre todo de empresas de mediana y gran tamaño, y que no, ahí creo que no podemos generalizar en los conceptos clásicos, digamos, de esta ideología de la mafia del poder y demás, sino que hay personas y empresas en riesgo, y creo que vale la pena tomarlas en cuenta para la política que viene de recuperación y que en este momento no están tomadas en cuenta. José Luis, ¿la política social de este gobierno va más allá de las dádivas, de la entrega de dinero, de la entrega de efectivo, de la entrega de apoyos, o ese es el centro y la estrategia principal que tendrían para levantar justamente estas bases y atender a las comunidades y a los sectores más desprotegidos? Pues bueno, algo que menciona Alfonso, muy importante, es las políticas que está tomando el gobierno justamente para enfrentar esta pandemia, bueno, de COVID-19 y que tiene afectaciones económicas como en todos los otros, como en el resto de los países. Algo muy importante es que no solo son dádivas, sino son programas sociales enfocados en atacar las causas del delito, las fuentes del delito, y que esto mejore la situación de todo el país. Algo muy importante en el tema económico y que este gobierno ha estado haciendo es el tema fiscal, la recaudación de impuestos. Los grandes empresarios, que son los que han alzado la voz en contra de las medidas económicas del presidente López Obrador, son quienes también durante muchos años y durante los sexenios de Peña Nieto y del presidente Calderón no habían pagado impuestos o los evadían, y que hoy ya están pagando impuestos. Esto es un cambio fundamental y que justamente viene acompañado de esta recomposición del Estado mexicano. No olvidemos también el tema de las factureras, los cuales pues, ayudaban a evadir más de 50,000 millones de pesos a estos grandes empresarios y también otros medianos y pequeños. Creo que tomar en cuenta estos dos temas es fundamental para entender cuál es la política del presidente López Obrador, hacia dónde va encaminada esta recomposición del Estado y sobre todo el entramado de fuerzas. Hemos visto una campaña en los medios de comunicación, en diferentes lugares, orquestada por grupos de poder, por los empresarios también, en los cuales se quejan de las políticas del presidente López Obrador y que quisieran que se tomaran medidas como se tomaron anteriormente. Una de ellas, pues bueno, que ha sido muy cuestionada en los medios, es el que no se otorgue créditos o exenciones fiscales a las grandes empresas, que, pues bueno, esas eran las medidas que antes se tomaban y que ahora no se están tomando. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Pues es justamente el que el Estado no se endeude transfiriendo dinero a los que más, pues ahora sí que más oportunidades, más recursos tienen. Entonces vemos un enfoque distinto, un enfoque hacia los más necesitados y no solo a los sectores a través de dádivas, sino también a través del de hacer más fuerte el sistema del SAT y la recaudación fiscal. Ya, pues varios pendientes que tendrá la actual administración con los 4 años que le quedan. Sin duda alguna, lo dice la audiencia, lo dicen ustedes, el tema del enfoque social es lo más importante y más allá también de los resultados que podamos ver en los próximos meses, en los próximos años, es un enfoque que efectivamente no habíamos visto con ningún otro gobierno. Alfonso Basilio, socio director de Político.mx, José Luis Cruz, analista político, muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo domingo aquí con más temas y más debate en Político.mx. Gracias a ambos, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y es momento de revisar los desplantes, los deslices de los políticos a nivel nacional y a nivel internacional. Esto es nuestra Política Cero.
En la semana de estreno del semáforo naranja en la Ciudad de México, los legisladores volvieron a las actividades en los recintos para desahogar en periodo extraordinario los temas pendientes del nuevo Tratado Comercial Trilateral TEMEC, que entró en vigor los primeros días de julio. Entre filias y fobias, máscaras y mascarillas, caretas y caretillas, geles y desinfectantes, la mayoría de los diputados y senadores llegaron armados hasta los dientes, con equipos de sanidad para evitar algún contagio de COVID durante los días de sesiones. Y decimos la mayoría, porque no todos se sienten vulnerables ante la epidemia. Algunos, como el diputado Gerardo Fernández Noroña, se han envalentonado y retado públicamente al virus a una lucha sin cuartel, de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, para ver de qué cuero salen más correas. El problema está en que no todos los legisladores piensan como él, y tienen un legítimo miedo de contagiarse, por lo que su protección durante las sesiones de la semana fueron, por decirlo menos, intensas. Y es que la irresponsabilidad de Noroña de subir a tribuna sin protección alguna caló hondo en el senador panista Héctor Jaime, quien tuvo que utilizar el estrado inmediatamente después de la participación de Noroña. Llegó con mascarilla y desinfectante a regañar a Noroña por sucio e imprudente. Al panista no le cayó nada bien el libertinaje del petista y tras el reclamo se armó un buen intercambio sobre las buenas prácticas sanitarias en plena era del COVID. Presidente, un segundo más, hablando de irresponsables, que piensa que su saliva debe ser estéril y que inunda aquí a no usar un cubrebocas por indecente. Yo le escuché con detenimiento, guarde silencio, señor. Y del Senado a la Cámara de Diputados, otra legisladora se hizo tendencia en las redes sociales por la fama, no precisamente buena, de andar grabando con su teléfono celular escenas de baile y diversión en el Pleno del Congreso mexicano. Nayeli Salvatori, diputada federal de Puebla, protagonizó una polémica al grabar un video de TikTok en las instalaciones de la Cámara. La grabación de 15 segundos muestra a la diputada haciendo una coreografía de baile dentro del recinto. Lo que ocasionó que varios cibernautas opinaran al respecto. Lejos de ganar seguidores, los usuarios le reclamaron la falta de respeto y el uso de las redes en horarios laborales. Pero no todo es amargura y pelea en tiempos de pandemia. Si bien el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha provocado toda una montaña rusa de sentimientos y emociones en la sociedad mexicana cada que toma el micrófono a las 7 de la noche para informar sobre el estado del COVID en nuestro país. Resulta que hay ciudadanas que se derriten por manifestarle el amor que le tienen, como si fuera el galán de moda de alguna telenovela. Esta semana en redes sociales circuló un video donde una auténtica fan le manifiesta su amor y le informa acerca del club de fans que tiene el Subse. Con la debida sana distancia, el doctor Gatell escuchó con atención los piropos que la emocionada camarógrafa le brindaba. Tiene un club de fans, son 90,000 mujeres que lo quieren, lo respetan, y es mucho el trabajo que usted hace. Afortunadamente para los usuarios de las redes, la admiración del club de fans se quedó ahí y no pasó a mayores, como sí ocurrió con un vehículo oficial de las Naciones Unidas en Israel, que fue sorprendido con un poco más que las manos en la masa, auténticamente. Por el espectro digital, voló un video en donde se aprecia el ímpetu amoroso que miembros de la ONU impacientemente se expresaron al interior de la camioneta oficial de esa organización. Parece que se tomaron muy en serio el lema de la Alianza Internacional, hacer el amor y no la guerra. Todo fuera como es. Vamos ahora rápidamente a revisar la agenda de lo que es políticamente relevante para la siguiente semana. Comenzamos, por supuesto, con el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inicia ya su primera gira internacional. Esto será el martes 7, cuando viaje a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump en una visita de trabajo con motivo de la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial TEMEC. La visita tendrá una duración de 3 días y el presidente estará de regreso en la Ciudad de México el día jueves 8 de julio. El lunes 6 de julio, el Estado de México va a comenzar con la reapertura parcial, esto de sus actividades en el tránsito del semáforo rojo al semáforo naranja.
Así lo anunció el viernes pasado el gobernador del estado, Alfredo del Mazo. Los primeros negocios e industrias que podrán comenzar con esta reapertura son los comercios locales y también diferentes industrias. Por su parte, la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja y a partir del miércoles 8 de julio, los locales y centros comerciales podrán comenzar con la apertura paulatina de sus puertas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que la ciudad está más cerca de regresar al semáforo rojo que al verde. Por eso pidió que se mantengan las medidas de precaución entre la sociedad y también los negocios. Y aquí mismo en la Ciudad de México se espera que esta misma semana el secretario de Seguridad Ciudadana se reintegre ya a sus labores de manera normal. Esto luego del atentado que sufrió hace algunos días cuando se dirigía por la mañana a sus oficinas. Omar García Harfuch de inmediato va a tomar de nuevo las riendas de la seguridad aquí en la Ciudad de México. Y en el Legislativo el miércoles 8 de julio, habrá sesión de la Comisión Permanente. Hasta el momento solo se sabe que se va a presentar la Ley General de Educación Superior, que mantiene los exámenes de ingreso para universidades públicas a pesar de lo que había sido propuesto por el presidente López Obrador. Nos vamos a nombre de todo el equipo que hace posible el portal político.mx y este programa. Muchas gracias por su preferencia. Se queda ahora con Andrés Ruemer y el debate de cabeza con un invitado muy especial, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, director general de Grupo Salinas. Y después de este programa, Séptimo Día, con Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo. Nos vemos el próximo domingo, 9 de la noche, aquí en político.mx. Soy Juan Pablo de Leo. Muchas gracias por su confianza.